cuando se creó el gremio de los metrodelegados, ¿no? En 2008 la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, pero conocidos como los metrodelegados, algo nuevo que surgía en el sindicalismo argentino, quizás uno de los movimientos más importantes que tuvo el movimiento sindical argentino en los últimos años, como una alternativa a lo que era en ese momento la conducción de UTA. Beto fue secretario general del gremio y bueno, con una pelea muy importante por lo que fue el reconocimiento de la personería gremial, pero también con una pelea pública muy importante por las condiciones de salud en el subte, denunciando la presencia de asbesto, este material cancerígeno, impulsando también la creación de comisiones mixtas de salud e higiene. Un tipo muy respetado y muy reconocido. Hoy va a haber homenajes en el subte, en la estación Plaza de los Virreyes de la línea E. Se va a homenajear con un acto que va a empezar a las 5:30 de la tarde, organizado por el Cuerpo de Delegados, y también va a haber un homenaje que va a ser la CTA a las 7 de la tarde, hoy viernes, en la sede del CIPREVA, ahí en Solís 1158. Aquí en nuestro equipo de Todo Este Ruido, bueno, lo despedimos de una manera muy particular y lo tenemos siempre presente, ¿no? Y vamos a conversar con una compañera de lucha y compañera de vida, también Virginia Bubet, secretaria de Organización de Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo, Premetro y Metrodelegados, y su compañera de vida, Ayelen Pujol, compañera nuestra también acá. Gracias, chicas, por estos minutos. Si quieren empezamos con Virginia. ¿Querés contarnos, Virginia, un poco cómo lo conociste a Beto y cómo fue la lucha ahí en el subte? Buen día, gracias por la invitación. Sí, con Beto nos conocimos en los 90. Habíamos entrado a trabajar en la empresa ya privatizada, en el subterráneo privatizado a partir del año 94. Ingresamos ese año los dos. Bueno, nos conocimos un poquito después, en el 96. Yo era delegada gremial y él se acercó porque Beto tenía esa particularidad, ¿no? Juntaba gente, reunía gente. Primero, en la década de los 90 lo hicimos en la clandestinidad porque eran momentos difíciles, incluso para nosotros en la empresa, reunirnos y mostrarnos demasiado podía significar el despido. Después, más adelante, cuando empezamos a defendernos, hicimos las primeras medidas y se frenaron, logramos frenar los despidos, lo empezamos a hacer acá a cara descubierta, en asambleas organizativas y en tejer lazos con compañeros de otras líneas que pensaban parecidos a nosotros y sobre todo los que pensaban distinto, ¿no? Beto tenía esa particularidad de unir gente a pesar de las diferencias, por eso logramos hacer algo grande. Porque si uno se junta con los que piensan igual, termina siendo 5, 6, pero no tenés demasiada fuerza, ¿no? Bueno, Claro. entonces a mayor amplitud es una virtud en el sindicalismo y bueno, Beto fue la persona que nos enseñó a pelear y a organizarnos en el subte y en el perímetro. Bueno, por eso llegamos hasta acá con todos estos logros, ¿no?, que tuvimos en las últimas décadas. Para los laburantes del subte, ¿cómo les cambió la vida el surgimiento del gremio a partir del laburo que hicieron Beto, entre otros? Bueno, mira, nosotros primero nos organizamos en el viejo cuerpo de delegados, después conocido como metrodelegados, porque éramos como disidentes de nuestro sindicato de aquel momento, que era la UTA. Entonces éramos un cuerpo delegado muy fuerte, abajo, en las líneas, por ahí que no comulgábamos mucho con la conducción de UTA, que además incluía colectiveros. Era raro que tu dirigente ni siquiera trabajara en tu lugar de trabajo, ¿no? Bueno, ese cuerpo delegado se fortaleció mucho y tuvo conquistas muy importantes para el movimiento obrero argentino, la reducción de la jornada laboral, que en el caso de Subterráneo la pudimos obtener primero por insalubridad Uh-huh. y después por convenio colectivo. ¿Cuánto Todos laburaban trabajamos, cuánto laburaban y y cuánto mira, pasaban a laburar? trabajábamos 48 semanales, como marca la ley para las generales de la ley, y pasamos a trabajar 36 semanales, 6 horas diarias. Todos los sectores del subte y el premetro.
Un poquito después retomamos, después de 10 años de convertibilidad, las primeras paritarias y bueno, ahí logramos una recomposición salarial muy importante. Los trabajadores del subte desde el año 2005 que podemos decir orgullosamente que tenemos un salario digno, que se nos retribuye dignamente por venir a trabajar. Un poco más adelante hicimos algo que lo hicimos pocos y que fue dar una pelea para que las empresas tercerizadas ingresen a planta permanente, ¿no? Porque veíamos que nosotros trabajábamos con un uniforme, trabajábamos 6 horas, ganábamos dignamente y teníamos al lado al compañero de limpieza con otro uniforme, con otro sindicato que no lo representaba, que trabajaba 8, 9 horas, que no le pagaban las horas extras y ganaban muy mal, ¿no? Y en otras condiciones. Rápidamente cuando nosotros tuvimos estos logros, estas conquistas que se dieron 2003, 2005, la jornada, el salario, los compañeros tercerizados, los que estaban en el molinete, los que estaban en la tesorería, los que estaban en limpieza, se nos acercaron para pedirnos ayuda para organizarse. Dimos esa pelea y en el año 2007 ingresaron todos a planta. O sea, nosotros no tenemos trabajadores tercerizados, somos todos de planta. Nuestro lema en aquel momento era un solo subte, el mismo convenio, y lo logramos a partir del 2007. O sea que no solo cambiamos la vida de los trabajadores en ese momento éramos de planta permanente, sino que incorporamos más compañeros que ganaban peor, que trabajaban peor, también a nuestra planta, bueno, y más adelante a nuestro sindicato, ¿no? Decidimos abrirnos porque no nos sentíamos representados y porque ya la cuestión se había vuelto física, venían a golpearnos a nuestras asambleas, venían patotas del sindicato anterior, bueno, hicimos nuestro recorrido y fundamos nuestra organización que ya lleva 17 años. Nada de esto lo hubiéramos podido hacer sin Beto. Y para terminar, a mí no me gustan los rankings, pero hoy, en el día de su cumpleaños número 60, hay que decir que Beto fue el dirigente gremial más importante de su generación. Virginia, escuchamos tu voz emocionada. Me imagino que vos haces todo el recorrido de los logros alcanzados y todo lo que lucharon, pero paralelamente habría muchos que le decían, ustedes están locos. Miren si van a tener un sindicato propio. Me imagino que, ¿qué decía Beto cuando le decían lo que estás Mira, soñando es una locura? Mira, el ustedes están locos, lo decían cada una de nuestras familias. Arrancaba ahí el problema. Mi mamá, mis hermanos, la mamá de Beto, nuestra familia, las esposas de nuestros compañeros, los esposos. ¿Por qué te quedás en una asamblea hasta la 1 de la mañana? No nos entendían. Todos creían que nos estábamos exponiendo demasiado, que nos estábamos arriesgando demasiado. Bueno, la historia demostró que organizarse vale la pena, que pelear vale la pena, que se puede ganar si estás codo a codo con tu compañero y juntás fuerza. Y en el caso puntual del sindicato propio, la discusión que nosotros teníamos dentro del movimiento obrero era que no había que dividirnos, decían no dividan porque hay que fortalecer y ganar los sindicatos, no se dividan porque eso no es bueno para el movimiento obrero. Lo que puede ser cierto en términos generales, en particular en el subterráneo no era aplicable porque nosotros teníamos, además del subte, 62.000 afiliados de colectivos en todo el país. Para alguien que trabaja en el subte era impensado poder disputar o presentarse a representar semejante magnitud, porque nosotros solo tenemos presencia en la capital federal. Entonces, lo raro en nuestro caso era estar representados dentro de una representación nacional cuando subte hay solamente en capital federal, ¿no? Bueno, con los años se demostró que fue correcta nuestra política del sindicato propio, hasta incluso en nuestras discusiones internas con otros gremios, ¿no? Terminaron dándonos la razón porque, bueno, terminamos afianzando y avanzando más en conquistas para nuestros compañeros que nos rodean en la red, ¿no? Estamos en comunicación también con Aye Pujol, nuestra querida amiga, compañera de vida de Beto, mamá de Gino. Aye, te ¿Cómo andan? escuchamos. Bueno, buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien.
Bueno, estoy, bueno, como todos y todas saben, estoy faltando a la radio por cuestiones y al programa por cuestiones que tienen que ver básicamente con esto que está, con el personaje del que están hablando. Quería salir hoy, que bueno, en el día en el que Beto cumpliría 60 años. Quería agregar, a ver, porque está hablando Virginia, ¿no? Que es Virginia Bouet, que por ahí es una persona que no es tan conocida porque, ¿no? En el sindicato por ahí, cuando, digo, en los medios de comunicación, por ahí salía Beto, pero Virginia es su compañera de militancia ahí desde hace 30 años. Por supuesto que los logros, ningún logro es individual en la política, y como ella decía, bueno, Beto construía democráticamente, pero creo que fue y es una persona muy importante. En casa y puertas adentro, vieron que los superhéroes tienen la capa y la espada de la puerta para afuera. Sí. De la puerta para adentro, todos y todas somos iguales y la parte menos heroica está de la puerta para adentro, ¿no? En general. Y sí. En las personas en casa, Virginia era la jefa del movimiento. Era el nombre que tenía, llamó la jefa del movimiento, está llamando la jefa del movimiento. Eh, Así que bueno, me pone muy contenta que sea ella quien pueda contar un poco también, porque bueno, es y será una parte fundamental para, me parece, sostener el proyecto de vida y el proyecto político que Beto defendió con uñas y dientes. Me voy a llorar, me enorgullece muchísimo decirlo, como su compañera de vida de los últimos 12 años. Imagínense que para nosotros como familia a veces era difícil entender que el proyecto de transformación de la vida de las personas fuera prioritario y estuviera por delante de otras cuestiones. Pero creo que hicimos mucho trabajo para poder respetar y acompañar eso que, bueno, ¿no? Que Vir decía con tanta claridad que fue el mejor dirigente sindical de su generación. A mí también me gustaría contar cómo lo conocí, si puedo. Sí. Claro. Yo a Beto lo conocí en una huelga, donde yo trabajaba, que era el diario Perfil, en el año 2014. A mí me habían despedido, y Beto fue a brindar su apoyo, ¿no? Así como iba a tantas huelgas. Yo esta historia de haberlo conocido en una huelga, a ver, yo soy una persona, ustedes me conocen, ¿no? Que soy una persona común, digo, que con una vida común. No venía de una trayectoria política ni militante, y bueno, ese día de la abuela me pareció especial, ¿no? Como digo, una Claro. historia de Habían amor, tomado de la que redacción, conozco ¿no? Estaban haciendo una huelga en la puerta, una huelga en la acampe, puerta, una campe. una acampe en la puerta que duró un mes más o menos. Conseguimos la reincorporación de todos los despedidos en ese momento, la mía inclusive. Y claro, para mí era como, imagínate, como un libro, una historia de una novela, conocer a Claro. alguien en una huelga, ¿no? Después, claro, después con el tiempo me enteré que en general Beto conocía a su novia y a sus amantes en las huelgas porque eran los lugares donde habitaba. Y bueno, Eh, pero te encandiló, te encandiló. Así, sí. No sé, Virginia creo que me está escuchando, Sí. y conoce muy bien la historia de su vida, así que puede dar fe. De que esto era así que dije, bueno, tan especial no era, pero bueno, nos aguantamos 12 años. El día que salimos por primera vez, fuimos a ver a Jaime Ross, en ese momento a la trastienda. Yo cuando lo vi en la huelga, ya lo conocía, ya sabía quién era. Pero cuando lo vi personalmente me pasó algo muy particular, que es que, o sea, yo lo vi y me enamoré. No es que hablé, conversé, me dijo algo, yo le dije algo, hubo alguna situación.
a mí me presentaron como una de las despedidas y me dijeron, él es Beto, él me dijo, yo soy Beto, y yo me enamoré, increíblemente, no sé cómo suceden esas cuestiones mágicas, creo que un encuentro de amor entre dos personas en el mundo, no sé cuántos millones somos en total, pero es casi un milagro, Claro. ¿no? Y bueno, ese día me enamoré. Después salí y después lo conocí. Cuando me enamoré les dije a mis amigas, me encanta este gordo grasa. Y bueno, lo que pensamos que iba a ser una aventura terminó siendo una familia. Beto era muy personaje, puertas adentro, sin capa y espada. Era muy divertido, también muy malhumorado. No sabía cómo funcionaba el lavarropas. No Pero sabía aprendió hacer la muchas cama. cosas, ¿o no? ¿Cómo? Aprendió muchas cosas con vos. Y a los golpes, algunas a los golpes, por supuesto. Acá quiero Pero opinar. Beto ya no tenía ganas de aprender cosas nuevas, todo lo que era tecnológico, o sea, todo, no, que lo haga otro. eh, Sí. Aye, Virginia opina y sí, lo sigue defendiendo todavía hoy. sí. ¿No? Como que no quería incorporar bueno. Les dejo una pregunta para las dos o algo, Sí, un disparador, pero Aye, vi que también en estos días estuviste compartiendo mucho, me imagino, se te habrán llegado muchas historias, les habrán llegado muchas historias que por ahí no Sí. conocían, es algo que pasa, ¿viste? ¿Cuál fue la que más te sorprendió? Porque me parece que algunas las compartiste en redes sociales y todas tienen que ver con Sí. eso mismo, ¿no? Con un tipo muy, muy especial. En cualquier cosa que hiciera, no solo en la creación de un gremio desde cero, sino en otros aspectos de la vida. Eh, es esto, ¿no? Como que la transformación de la vida de las personas. No sé, me llegaron historias de trabajadores de otros gremios metalúrgicos que en algún momento se cruzaron con él y fue inspiración. Me llega, no sé, la historia de alguien, porque Beto trabajó de todo, ¿no? Beto era esto, un trabajador. Beto fue, qué sé yo, fue protecista dental, vendió en ferias hippies en la costa bonaerense, vendió en colectivos, ¿no? Como que hizo de todo. Trabajó en puestos de diario, de canillita, fue de mil camillero. cosas. Fue camillero, eso era algo que lo destacaba muchísimo cada vez que lo internaban, de hecho. Encontraba en complicidad con el camillero porque había cumplido esa tarea. Y bueno, no sé, esto como que cuando vendían colectivos, como por ahí se dio cuenta de la estafa que hacía no era una empresa, pero los que los tomaban para vender, y entonces cómo organizó a esos trabajadores para que la venta de lapicera les quedara un mayor porcentaje a la fundación a la que iba destinada la plata. Eh, Todas cosas así muy, muy, muy graciosas, ¿no? Como en un punto, a ver, graciosas y esto desde lo más chiquito, ¿no? Así es, así es. Chicas, les agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, Beto forma parte ya de esta familia, ¿no? De todo este ruido y del mundo de los trabajadores es un ejemplo para seguir en estos momentos no tan difíciles para todos los trabajadores. Recordamos los Gracias. homenajes, ¿les parece? Gracias a Sí. ustedes y también comentarles que hoy en una de las aventuras en la cual nos embarcamos con Beto a las 2:30 vamos a hacer un homenaje internacional con los trabajadores de otros metros, de sindicatos de otros metros que estamos nucleados. Le vamos a hacer un homenaje en el día de su cumpleaños. Y recordemos a las 5:30 de la tarde en Estación Plaza de los Virreyes, un acto organizado por el Cuerpo de Delegados de la Línea E, Aye, y después a la tarde, a las 7 de la tarde, en la sede de Cipreva. Sí, ahí la CTA y el espacio Patria y Futuro le hacen un homenaje a las 19 en la sede de Cipreva, en Solís y Garay, en el barrio de Constitución. Gracias Virginia, gracias Aye, un Gracias. abrazo muy fuerte. Abrazos para Un todos. abrazo grande.
siempre, objetivamente, cuando vos peleás, tenés mejores condiciones para ganar. Es decir, si no peleás, nadie va a venir. ¿Cuánto quiere ganar? ¿Quiere trabajar mejor? Le reducimos la jornada laboral, se queda más tiempo en la casa, eso no pasa. Al revés, te van a decir, laburá 14 horas por menos plata posible. Nosotros teníamos una frase que era muy buena, nosotros queremos ser como los empresarios, ganar lo más posible, en el menor tiempo posible y de la manera más segura posible. Si es un empresario es exitoso, si es un trabajador es un vago, es de loco. Desde la vara con que el imaginario que han puesto el neoliberalismo y que nunca salimos, ese imaginario que han puesto el neoliberalismo, y que al revés se profundiza cada vez más, nos está marcando en el imaginario de toda la gente. Sigue sonando todo este ruido. de 11 a 13 por Radio Provincia.